Después de haber visto lo que es el trabajo con Víctor Olley, ahora vamos a dedicarnos a trabajar con la carta bioclimática de Baruch-Givony, también denominado diagrama psicométrico. En esta ocasión entonces vamos a trabajar con los espacios internos de los edificios, luego de haber trabajado con Olley en los espacios exteriores. Entonces procedamos a ver lo que es la explicación y los componentes de esta carta bioclimática para luego hacer la clase práctica. Veamos entonces la presentación. Bienvenidos a una nueva sesión sobre arquitectura bioclimática. En esta ocasión vamos a hablar sobre la carta bioclimática de Baruch-Givony, también conocida como carta psicométrica o diagrama bioclimático. Se enfoca en evaluar y determinar estrategias de carácter bioclimático para favorecer el confort térmico en los espacios internos de los edificios. Fue creada por el arquitecto israelí Baruch-Givony en 1969, quien la presenta por primera vez en su célebre libro Hombre, Clima y Arquitectura. Como punto de partida, Givony plantea el efecto de la propia edificación sobre los espacios internos a diseñar. Los componentes constructivos del edificio actúan como elementos que se interponen entre las condiciones exteriores y los ambientes internos. Por tanto, la utilidad fundamental de la carta de Givony como herramienta de diseño bioclimático es seleccionar el sistema constructivo y los materiales adecuados que respondan ante las condiciones climáticas del entorno, donde se emplazará el edificio, para conseguir el bienestar térmico humano de los usuarios del mismo. Entonces, la selección de las estrategias bioclimáticas a aplicar será en función de las condiciones que generan los dos parámetros climáticos que intervienen fundamentalmente en la misma: temperatura de bulbo seco, ubicada en la parte inferior de la carta psicométrica, y humedad relativa, que son las líneas curvas que avanzan de izquierda a la derecha hacia arriba. Es decir, las condiciones hidrotérmicas se analizan a lo interno del edificio en las distintas épocas del año. Al igual que Olley, la carta determina una zona de bienestar térmico, donde todos los datos que sean contenidos en la misma significa que en esas épocas del año los usuarios de los edificios percibirán condiciones de confort térmico, que la tenemos la zona de bienestar térmico, y por tanto no existe necesidad alguna de aplicar estrategias correctivas. Cabe aclarar que existen distintas versiones de cartas bioclimáticas de Givony, cuyas características dependen de la región geográfica donde se está diseñando. La que presentamos aquí es una versión del arquitecto venezolano Eduardo González Cruz, que es aplicable a países en las regiones tropicales, como el nuestro. En esta carta psicométrica, la zona de bienestar térmico está delimitada por los siguientes valores: entre 22 y 29 grados de temperatura de bulbo seco, entre 20 y 75% de humedad relativa y entre 4 y 17 milímetros de presión de vapor, milímetros de mercurio de presión de vapor. Si los datos hidrotérmicos ploteados se ubican fuera de la zona de bienestar térmico, entonces Givony propone estrategias de diseño que permiten resolver el proyecto con ambientes confortables sin hacer uso de energía adicional a la que brinda el sol y el viento, así como aprovechando la oscilación térmica día y noche y la humedad ambiental. Dichas estrategias están graficadas en la carta psicométrica y están asociadas a sus respectivas técnicas bioclimáticas que facilitan lograr el bienestar térmico. Estas estrategias aquí las tenemos representadas alrededor de la zona de bienestar térmico: ventilación natural o artificial, masa térmica y ventilación nocturna, masa térmica, enfriamiento evaporativo, humidificación, calentamiento pasivo o convencional, calentamiento convencional,
y más arriba y a la derecha deshumidificación convencional y aire acondicionado convencional. Vamos a describir cada una de ellas. Ventilación natural o artificial. Aquí la tenemos. Es posible ampliar la zona de bienestar térmico hacia arriba y a la derecha. Aquí lo tenemos. De esta, aplicando la estrategia de ventilación natural o artificial. Cuando es ventilación natural, consiste en crear condiciones para el ingreso de aire exterior dentro de un edificio, el cual es más fresco, oxigenado y descontaminado que el aire interior, que es sustituido constantemente. No obstante, no todo el tiempo es suficiente disponer de corrientes de aire de forma natural, ya sea por la regularidad de su velocidad o su movimiento, por lo que se hace necesario en algunas ocasiones aplicar también ventilación artificial, conocida también como ventilación mecánica. Esta consiste en producir corrientes de aire por medio de ventiladores u otros equipos que requieren del uso de energía eléctrica. Obviamente se debe preferir por la aplicación de la ventilación natural, ya que no precisa de un aporte de energía artificial para conseguir la renovación del aire. Los límites de la zona de ventilación natural están definidos en su parte superior por la velocidad del aire, la que ella por el mismo se convierte en un motivo de incomodidad, a producir demasiado ruido, a hacer volar los papeles, etc. Por lo tanto, se ha estimado que 1.5 metros por segundo y con un valor de 32 grados Celsius en que es posible alcanzar el bienestar térmico dentro de la edificación. Hacia la derecha también de la zona de bienestar térmico y por debajo de los 17 milímetros de mercurio de presión de vapor, además de ventilación natural, se observan tres estrategias más que se superponen entre sí. Tenemos masa térmica más ventilación nocturna y enfriamiento evaporativo, que igualmente se superponen con ventilación natural. En el caso de masa térmica, esta estrategia sirve para el control térmico y es apropiada para sitios donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche, llamada también oscilación térmica, es elevada, lo que implica que la presión de vapor será baja. Es aquí donde intervienen los sistemas constructivos constituidos con materiales pesados, los cuales en función de sus propiedades termofísicas pueden almacenar gran cantidad de calor, proporcionando una amplitud térmica inferior a la amplitud térmica externa, con la siguiente reducción de la temperatura interior respecto a la exterior. Entre estos sistemas de construcción con alta inercia térmica destacan los sistemas de tierra a base de tierra no cocida, tales como el adobe, el tapial, el bahareque, entre otros. Lo que se pretende es que el edificio se comporte como un amortiguador térmico, absorbiendo los efectos del sobrecalentamiento y la incidencia del frío durante la noche. Los límites de masa térmica como estrategia pueden ser todavía ampliadas cuando adicionalmente se utiliza como medio de enfriamiento adicional la ventilación nocturna o cualquier otro sistema de enfriamiento aplicable en esas condiciones climáticas. Es decir, la podemos ampliar incluso hasta aquí, masa térmica, siempre y cuando apliquemos ventilación nocturna. Para obtener mayor eficiencia de esta estrategia de diseño, es importante reducir al máximo la ganancia de calor en los edificios, proteger del sol las aberturas y que las paredes exteriores reflejen la radiación solar. Otra estrategia, como ya hemos mencionado, enfriamiento evaporativo. Tenemos representado aquí.
Esta estrategia consiste en hacer pasar una corriente de aire caliente y seco por una superficie con agua o a través de cierto material humedecido. Lo que se persigue es que el agua se evapore, consumiendo para tal fin una cantidad de energía del aire. De esta manera se genera una significativa reducción de la temperatura del aire y un aumento de su humedad. Como en este proceso no se gana ni se pierde energía, es decir, cantidad de calor sensible más calor latente es igual al principio que al final, esta estrategia sigue la trayectoria de una de las líneas de entalpía consistente que suben de derecha a izquierda. Se refiere a esta línea. Es importante destacar que debido a que el aire enfriado evaporativamente está generalmente cerca de la saturación, es decir, al 100% de humedad relativa, no puede ser reciclado y por tanto debe ser continuamente renovado con aire fresco previamente humedecido. Obsérvese que la posibilidad de aplicar con éxito las tres estrategias anteriormente descritas, es decir, masa térmica más ventilación nocturna y enfriamiento evaporativo, se limita al momento en que la humedad alcanza valores superiores a los 17 milímetros de mercurio, es decir, a esta línea. Aquí tenemos 17 milímetros de mercurio. Como presión de vapor, y hasta ahí es donde llega el límite de estas estrategias. Más allá de esa línea es cuando se hace necesario la ventilación para restablecer la sensación de bienestar. Por lo tanto, incluso más allá de ella y a la derecha, se necesitan estrategias de enfriamiento solamente eficientes con aire acondicionado y deshumidificación convencional, es decir, con sistemas artificiales de acondicionamiento. Se refiere a estas estrategias. Tenemos también estrategias de calentamiento pasivo. En regiones donde las temperaturas mínimas extremas son menores a 22 grados Celsius y sus medias diarias se encuentran dentro de la zona de bienestar térmico, entonces es posible controlar las condiciones intermedias mediante edificaciones de gran capacidad de almacenamiento de calor. El principio de la inercia térmica es usado aquí de forma inversa a cómo se utiliza en lugares cálidos y secos. En este sentido, se pretende que el edificio absorba y almacene cierta cantidad de calor durante el día y lo desprenda hacia el interior durante la noche, cuando las temperaturas son bajas. En dependencia del diseño del edificio, varía el límite inferior de la temperatura en la que puede ser aplicado este principio. Es a partir de este límite donde otros mecanismos de captación de calor deben ser implementados. Estamos hablando aquí de calentamiento convencional. Utilizar superficies exteriores de colores oscuros, ventanales expuestos a la radiación solar, protegerse de los vientos fríos, son algunos de los aspectos básicos a considerar en el diseño de edificios en estas condiciones. Así también, utilizar sistemas pasivos de calentamiento que aprovechen la energía solar y la utilización del edificio como medio de transformación y almacenamiento de energía calorífica. En función de esta explicación sobre las diferentes estrategias que incluye Givoni en su carta psicométrica o carta bioclimática, aquí tenemos una representación de todas las estrategias, la zona de bienestar térmico, y coloreadas cada una de las estrategias, y se puede observar ahí claramente cómo se intersectan, se contraponen entre ellas para efecto de la aplicación de las mismas según las condiciones de temperatura y humedad relativa. Vamos ahora a hacer
una práctica sobre la incorporación de los datos y dándole continuidad al tema de bioclimatismo y bienestar térmico humano. Entonces, como ya vimos anteriormente en el video anterior, trabajamos con los valores, aquí los tenemos, de la ciudad de León con la carta de Olgey, y van a ser los mismos que vamos a trabajar en la carta de Gibboni para hacer la contraposición de los datos en las dos cartas. Asimismo, aquí tenemos ya trasladados los datos que vamos a trabajar, y vamos a comenzar con el mes de enero, como lo hicimos igual con Olgey. También quiero recalcar que la interpolación se hace también con la misma metodología de los datos extremos cruzados, es decir, temperatura mínima con humedad relativa máxima y temperatura máxima con humedad relativa mínima, igual con lo que se hizo en la carta de Olgey. Ok, vamos a trabajar sobre esta carta. Lo importante es que, como también lo hemos hecho en Olgey, ya tenemos una simbología, la misma simbología que aplicamos en Olgey para los colores. No podemos, o no es conveniente, trabajar los mismos colores sobre la carta coloreada. Aquí lo presentamos principalmente para resaltar la intersección entre ellas, la contraposición entre ellas, pero conviene más trabajar en la carta que no tiene coloreadas las estrategias. Ok, comencemos con enero. Temperatura mínima 21.1, o sea que ubicamos el 21.1. tenemos la escala de temperatura de bulbo seco, va de 5 en 5, también unidades en la línea blanca y en décimas línea amarilla. Entonces tenemos aquí el valor de 20, 21, 21.1. estaríamos hablando de este valor hacia acá. Entonces se proyecta perpendicularmente hacia arriba, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el color cian para ir diferenciándonos el color blanco y el rojo también. Vamos a trabajar con cian. Vamos a más las propiedades. Esta primera línea que trazamos. Ok, dice que el 21.1 lo vamos a contraponer con el 80% de humedad relativa. Entonces los valores de humedad relativa van en este sentido. Esta línea representa el 10%, 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar al 100% de humedad de saturación. Por lo tanto, el 80% de humedad relativa está representado por esta curva. La intersección entre esas dos líneas, la línea cian que trazamos recta y la línea curva del 80%, nos da el primer punto que corresponde al mes de enero. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a trabajar con otros dos valores de enero. En enero tenemos 34% de humedad de temperatura, máxima. Confirmamos 34 grados de temperatura máxima
que corresponde a este valor aquí. Avanzamos perpendicularmente y lo contraponemos con ...54% de humedad relativa, de tal manera que ese 54% está entre estas dos curvas, la que me representa el 50 y la que me representa el 60. Ahí, para efecto de trabajarlo de una manera de aproximación sucesiva, ese valor, primero vamos a trazar una línea. Vamos a trazar una línea entre esas dos curvas, 50 y 60, una línea central que me va a representar el 55% de humedad relativa, ahí aproximadamente. Por tanto, el 54% corresponderá, aquí tendríamos 52.5 aproximadamente, 54% sería por aquí. Y ahí tenemos entonces, en esta intersección tendríamos el segundo punto. Ok. De esta manera unimos las dos. Vamos a hacerlo más preciso. Y de esta manera podemos unir ya los dos puntos. Ok. Ok, ahí tenemos enero. Igual como hacíamos en All.J, vamos a aplicarle su propiedad correspondiente a enero. Mes de enero. Amarillo. Ok. Vamos a trabajar ahora febrero. Febrero tenemos 21.2. Vamos a desplazar a 21.2. El primer valor prácticamente es desplazarlo solamente una décima. 21.2 contra 34.7 de temperatura de 82% de humedad relativa. Entonces aquí teníamos 82, aquí tenemos 80, este es 90, por lo tanto una línea centrada me va a dar el valor de 85 y por aproximación sucesiva podemos tener aquí entonces aproximadamente lo más cercano 82%. Ok, ahí, ok, ahí tenemos el primer punto. Vamos a tener la línea, el círculo de referencia, lo vamos a ubicar ahí para tener mayor seguridad de donde está el punto. Y
Vamos a ubicar el segundo punto para febrero, que es 34.7 de temperatura máxima, 34.7, aquí lo tenemos, 34.7, que lo vamos a contrarrestar con 50% de humedad relativa. El 50% es esta línea, por lo tanto ahí esta curva representa el 50%, ahí lo tenemos. Ya podemos entonces unir ahí esos dos puntos que nos va a dar la referencia de febrero. Febrero. Le asignamos su respectivo color. Y continuemos con marzo. Respecto a marzo, tenemos una temperatura mínima de 23.9. Vamos a trasladar ahora nuestra línea base al 23.9. Este 23.9 aquí. 23.9 contra 81% de humedad relativa. Entonces %, aquí tenemos 80, tenemos 90, buscando el punto medio. Vamos a quitar los snap. Ok, el punto medio, que siempre corresponda también a la intersección con la línea perpendicular que trazamos anteriormente. Nos interesa tener 81, ahí tenemos 85. Por tanto, por aproximación sucesiva, aquí tenemos 82.5, 81 es por aquí aproximadamente. Por ahí. Por ahí tenemos el primer punto y vamos a desplazar el círculo para que nos ayude con la referencia del punto. Y el otro valor para marzo es 35.9, la temperatura máxima. Desplazamos la línea guía como siempre, 35.9 contra 53% de humedad relativa. Por lo tanto, vamos a desplazar ahora esta línea 53% entre 50 y 60 entre estas dos líneas, buscando el punto medio con la línea perpendicular y la línea de 50 y 60. Entonces ahí tenemos 55, pero el valor que nos interesa es 53.
Por lo tanto, vamos a aproximarnos al 53. Aquí sería aproximadamente 52.5, 53. Ok. Podemos trazar ya esta tercera línea que corresponde a marzo. Marzo, ok, ahí tenemos marzo y le damos su correspondiente valor también de color, propiedades. Marzo. Igual como hicimos en Gibbony, vamos a acelerar el proceso de dibujo de los meses de tal manera que conociendo ya el procedimiento de ubicar los 2 puntos por cada mes, es extremadamente sencillo. Entonces ya tenemos aquí previamente ploteado los 12 meses. Para no repetir líneas, vamos a borrar de aquí enero, febrero y marzo, y trasladamos los otros 9 meses que nos hacen falta. Hacia acá. Correcto. Y ahí ya tenemos entonces los 12 meses del año. Ok. Teniendo ya entonces ploteado, ubicado los 12 meses, procedemos, igual como hicimos también en Goldjay, a realizar la interpretación, la cual ya la tenemos aquí a la derecha y la vamos a ir explicando paso a paso igualmente. Comenzamos con señalar que los datos hidrotérmicos de los 12 meses del año correspondientes a la ciudad de León se localizan arriba de la zona de bienestar térmico, lo cual ratifica lo identificado a través de la carta bioclimática de Goldjay. Bueno, también Gibbony obviamente aquí, que el clima imperante en esta ciudad es cálido húmedo durante todo el año, ¿verdad? Vamos a hacer la corrección aquí. Aquí es Goldjay. Estamos ratificando lo que se identificó. Estamos identificando lo que se identificó, ratificando lo que se identificó en Goldjay. Ok. En los meses de enero y febrero, bueno, confirmemos lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? En el primer párrafo. Todos los meses del año se localizan arriba de la zona de bienestar térmico. Correcto, aquí están, miren, los 12 meses. Esta es la zona de bienestar térmico y los 12 meses están por encima de dicha zona. Ok, y esto implica que estamos en la línea de Goldjay, que concluimos de que era un clima cálido y húmedo. Igual aquí las temperaturas son altas
y las humedades relativas son bastante altas también, muchas cercanas a la humedad de saturación. Ok. Luego tenemos que en los meses de enero y febrero, por periodos muy cortos de la mañana, recuerde que son las temperaturas mínimas en la mañana, entonces las temperaturas descienden a 21 grados Celsius, que es solamente, ¿verdad?, 1 grado por debajo del límite inferior de la zona de bienestar térmico. Por lo tanto, se estima que con aumentar ligeramente el nivel de arropamiento será suficiente para amortiguar este leve descenso de la temperatura. Nos referimos aquí. Ustedes se fijan, enero y febrero son los únicos meses que están a la izquierda del límite inferior de temperatura confortable, que es de 22 grados. Lo tenemos aquí, esta línea, fíjense bien, esta línea cian representa los 22 grados del límite inferior de la zona de bienestar térmico, y solamente enero y febrero están a la izquierda de ese límite y por un periodo muy corto. Si ustedes observan, el tramo de estas dos líneas que está a la izquierda de este límite es muy pequeño en comparación con el resto de las dos líneas que representan a enero y febrero. Eso es lo que se está indicando en la interpretación. Aquí dice, ¿verdad?, como es un periodo muy corto y está muy cerca de el valor confortable de 22 grados, entonces se considera que es suficiente con elevar un poco, ¿verdad?, el nivel de arropamiento, es decir, abrigarse un poco pues en la mañana, pero solamente por periodos muy cortos. Estaríamos hablando posiblemente incluso de minutos, tal vez ni siquiera una hora, porque si nosotros comparamos este valor del tramo, esta longitud del tramo de febrero, y lo comparamos con el resto de esa línea, posiblemente no corresponda ni a la 24ª parte, es decir, es un periodo realmente muy corto de la mañana donde se va a requerir protegerse, digámoslo así, de que la temperatura baje. Por lo tanto, entonces no es necesario calentar los ambientes, sino que solamente se necesitará elevar el nivel de arropamiento. Ok. Luego continuamos, dice que solamente en enero y por un periodo igualmente muy breve de la mañana es posible percibir confort térmico, dadas las condiciones hidrotérmicas muy específicas que se registran durante el referido mes. Se refiere a esto, miren. Bueno, también tenemos un poco de febrero, no solamente de enero. Enero y febrero, ya se fijaron, tienen un tramo de sus respectivas líneas dentro de la zona de bienestar térmico. ¿Se fijaron? Y es por periodo de la mañana. Recuerden que las temperaturas mínimas corresponden a la mañana. La línea este es el centro, que representa prácticamente, podríamos decir, el mediodía, y de aquí hacia la derecha en ambas líneas estamos hablando de la tarde. Por lo tanto, a ciertas horas de la mañana, a media mañana, se perciben en esos dos meses, y por unas cuantas horas nada más, un periodo muy corto también, se perciben condiciones de confort. Es decir, son los únicos periodos que según Chiboni, en condiciones hidrotérmicas se perciben confort en la mañana en León, enero y febrero, y por muy corto periodo. Luego tenemos que durante los 12 meses se requiere aplicar en los espacios internos de los espacios a diseñar en León, ¿verdad?, tanto en la mañana como en las primeras horas de la tarde, ventilación natural o artificial, como estrategia para restituir las condiciones de bienestar térmico. Se refiere a todo esto. Fíjense bien, ¿verdad? Voy a hacer una especie de polilínea ahorita de todo el área que corresponde a la zona de
Fíjense bien, vengo por aquí voy yo por los límites de ventilación natural. Fíjense por aquí, aproximadamente por ahí, y hasta puedo encerrar un poco por acá, ahí más o menos. Ese polígono que acabo de trazar corresponde a la estrategia de ventilación natural que contienen parte de los meses, de las líneas que representan los meses en León, y eso es lo que se refiere cuando se hace este planteamiento, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Dice: durante los 12 meses se requiere aplicar en el espacio interno de los edificios a diseñar en León, tanto en la mañana como en las primeras horas de la tarde, ventilación natural o artificial. ¿Por qué en la mañana? Obviamente siempre comenzamos, miren, con las horas de la mañana aquí, las temperaturas mínimas, y vamos avanzando hasta el límite de ventilación natural, y ahí tenemos ya que hemos avanzado en la mayoría de los meses, hemos avanzado más allá de la mitad de la línea. Significa que ya pasamos hasta las primeras horas de la tarde, y se requiere entonces ventilación natural en ese periodo del día y en los 12 meses del año que pasa eso. Luego continúa la interpretación y dice: de preferencia se debe procurar refrescar los ambientes por medio de ventilación cruzada, pero es evidente que en los periodos del año más rigurosos de calor se necesitará utilizar equipos artificiales de ventilación. ¿A qué se refiere también esto? Que posiblemente por eso Oye hace esto. Ventilación, identifica esta zona como ventilación natural o artificial. ¿De qué va a depender eso? Preferiblemente aplicar pasivamente la ventilación, es decir, de forma natural. Pero van a haber condiciones muy específicas en el año en que ya el aire natural no va a ser suficiente para restituir las condiciones de bienestar térmico, y tendremos que auxiliarnos con elementos mecánicos, puede ser también abanicos o incluso cualquier otro componente pues de ventilación natural, perdón, artificial, ¿ok? Para complementar la ventilación natural. Luego seguimos con la interpretación. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la ventilación natural ya no es suficiente por sí sola para proveer condiciones de confort a los usuarios, por lo que se hace necesario implementar sistemas de deshumidificación convencional, es decir, equipos que permitan extraer la gran cantidad de humedad ambiental cercana al 100% de saturación, que sumado a las altas temperaturas generan sensación de calor bochornoso. Entonces aquí estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo, fíjense bien, voy a representar por círculos pequeños las horas de temperatura máxima, por la temperatura máxima por mes. Vamos a duplicarla, a copiarla. Aquí tenemos un mes, aquí tenemos otro. Fíjense que estas son las temperaturas máximas que se dan en los periodos de la tarde. En los periodos de la tarde de los meses. Viendo prácticamente todos los meses. Entonces, si ustedes se fijan, los extremos que representan las temperaturas máximas sobrepasan por mucho el límite de ventilación natural, de la estrategia de ventilación natural. Eso es lo que indica ese último razonamiento. En la tarde, debido a la gran cantidad de calor que hace, ¿verdad? El índice de calor que hace en León, que es bastante alto, la radiación solar que es bastante fuerte, entonces ya no es suficiente lograr confort solamente con ventilación natural, ¿verdad? Además de eso, también
como los índices de humedad aumentan muchísimo, a tal grado que llegamos a datos de 90% o más de humedad relativa, entonces se necesita, para apoyar la ventilación natural, se necesita también complementariamente extraer esa cantidad de humedad ambiental que incide sobre los ambientes internos de los edificios. ¿Ok? Luego se concluye la interpretación que por esta razón se requiere construir con sistemas ligeros de baja inercia térmica que no acumulen calor durante el día y disponer de aislamiento térmico, tanto en paredes como en cielo falso. El aislamiento térmico aquí va a ser fundamental porque va a ayudar a amortiguar la incidencia del calor hacia el interior de los edificios. Ok, habiendo realizado esta interpretación, igual que en Allgate, nos queda entonces trabajar la tabla resumen. Y aquí la tenemos. En este caso, igual que en Allgate, vamos a trabajar cada mes con sus respectivas estrategias. Las estrategias están aquí identificadas. Estrategias de calentamiento, está calentamiento solar pasivo, obviamente eso no se va, ya en la interpretación se identificó que no se va a hacer nada de calentar, es enfriar y deshumidificar. Ventilación natural sí va. Masa térmica, no tenemos nada de masa térmica ni ventilación nocturna ni humidificación. Estamos hablando aquí de las estrategias de enfriamiento. Enfriamiento evaporativo tampoco. Deshumidificación convencional sí. Aire acondicionado, bueno, me parece que también sí. Vamos a verificar bien ahí. Y zona de bienestar térmico sí lo tenemos solamente en la mañana y solamente en enero y febrero. Entonces podemos trabajar primero con zona de bienestar térmico. Identificamos, si lo recuerdan, aquí tenemos, miren, enero y febrero. Enero y febrero son, aquí tenemos febrero, aquí tenemos enero. Ok, son los meses donde en periodo de la mañana se percibieron condiciones de confort. Entonces en la tabla vamos a especificar eso. Le vamos a poner ZBT, su codificación, enero, ZBT y febrero. Ok. ¿En cuáles meses se necesita ventilación natural? Aquí lo tenemos. En los 12 meses. Y, como decíamos en la interpretación, tanto en la mañana como en las primeras horas de la tarde. Significa entonces que la codificación aplica para los dos periodos, entonces, y para los 12 meses, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner el código ventilación natural. Y en la tarde también aquí ventilación natural. Ventilación natural aquí también. Ok, ventilación natural. Ventilación natural. Y aquí corremos porque ya sabemos que es durante los 12 meses ventilación natural en la mañana y también durante los 12 meses en la tarde ventilación natural. Ok. La otra estrategia es deshumidificación convencional. Entonces
Aquí tenemos deshumidificación convencional. Cuando hablamos de esta estrategia nos referimos, aquí está. Sin embargo, hacia el final de la tarde la ventilación ya no es suficiente por sí sola para proveer condiciones de confort a los usuarios, por lo que se hace necesario implementar sistemas de deshumidificación convencional. Y eso va para los 12 meses. Miren, aquí están los 12 meses. ¿Por qué? Porque todos los puntos extremos en la tarde de los 12 meses rebasan el límite de ventilación natural y convergen en deshumidificación convencional. Entonces vamos a poner aquí, el código es DC en la tarde nada más. Deshumidificación convencional. Y vamos entonces a correr esta codificación por los 12 meses en la tarde. Ok. Podemos verificar si existe otra estrategia de las que están aquí planteadas que se haya dicho que se aplicó o que hay que aplicar. Ya vimos que ventilación térmica no, tampoco masa térmica no, masa térmica más ventilación nocturna tampoco, humidificación menos porque estamos deshumidificando, enfriamiento evaporativo tampoco. Enfriamiento evaporativo, recuerden que es esta estrategia y no hay ni una línea que pase ni parcialmente ni totalmente por esa estrategia. Y aire acondicionado convencional, pues sería aquí, estamos hablando de condiciones de arriba de 45 grados o más, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí tendríamos todo lo que es la codificación de la estrategia para Givoni. Ok, quedaría de esa manera. Fundamentalmente estamos hablando de que la estrategia fundamental o principal es ventilación natural, que se aplicaría tanto en la mañana como en la tarde, y complementariamente en la tarde deshumidificación convencional en los espacios internos. Ok, extractores de humedad. Bueno, teniendo ya lista la identificación de las estrategias para ambas cartas, solo resta plantear las observaciones generales. Ok, esta la vamos a hacer aquí rápidamente. Fundamentalmente podemos decir lo siguiente: en las dos cartas se confirma que el clima imperante en la ciudad de León es cálido húmedo. Es cálido húmedo. Es cálido húmedo. Se requiere fundamentalmente generar áreas de sombra y captar vientos en los espacios exteriores a diseñar.
de los espacios exteriores a diseñar. Ok, eso es lo que identificamos como, y aquí está, miren, los 12 meses, captación de viento y generación de sombra. Los 12 meses tanto en la mañana como en la tarde, sería conveniente ponerlo tanto en la mañana como en la tarde. Ok. Para el diseño de los ambientes internos en función de lograr condiciones de confort térmico, condiciones de confort térmico, se requiere aplicar la estrategia de ventilación natural todo el día. Complementando con la deshumidificación de los ambientes por medios convencionales, por ejemplo, extractores de aire. Convencional. Ok. Ok. Esto sería una observación conclusiva, general, que nos permite tener un escenario bastante aproximado, concreto, de lo que se debe de proceder, de la forma en que se debe proceder para efecto de bienestar térmico en el diseño arquitectónico de edificios en León. También se podría adicionar que solamente, y según Giboni, ¿verdad? Según la carta de Giboni,
solamente en febrero y en enero y febrero se percibieron o se perciben condiciones de confort térmico. Hay que hacer énfasis en que el confort térmico se perciben condiciones de confort térmico por periodos muy cortos de la mañana. Ok. Bueno, cabe recalcar, les recuerdo de que aquí estamos hablando de solamente un año, ¿verdad? De León. Y quiero hacer este énfasis en que en realidad se puede trabajar o se debe trabajar al menos con 10 años de datos climáticos para tener una evaluación más concreta, más fiable de la forma de proceder desde el punto de vista de diseño bioclimático para el diseño arquitectónico en esta ciudad. Ok, al menos 10 años de datos. Y entonces recalco de que nosotros ahorita, por ejemplo, de la práctica del ejercicio que estamos haciendo, solamente hemos tomado un año, puesto que ya cuando trabajemos, que cada uno de ustedes trabajen con su respectivo datos en la ciudad que se le va a asignar, ahí sí ustedes ya van a tener que trabajar con los 10, al menos con los 10 años anteriores de datos completos que tengamos oficiales de INETER. Ok. Bueno, con esto concluyo esta explicación sobre los valores y la evaluación de la Carta Bioclimática de Giboni. Le agradezco su atención y quedamos pendientes de realizar el ejercicio individual que ustedes van a desarrollar cuando se les asigne los datos climáticos por ciudad. Muchas gracias.